Muy buenas noches a todos, días, tardes, cuando estéis escuchando justamente este mensaje. Bueno, creo que es evidente lo que estamos sintiendo y creo que, bueno, para muestra todo lo que estamos percibiendo que algo ya no va a ser lo mismo. Ya no podemos recordar para nada incluso lo que ha pasado en otras circunstancias que eran casi imposibles de poder olvidar, ¿no? O dejar de estar de alguna forma enganchados y os voy a explicar por qué. ¿Qué está pasando justamente con esta energía? Acabo de hacer la numerología con Fede para Newsletter y para que podamos ver esos cambios. A todo esto, si queréis estar un poco más al día, que también lo entrevistaré, para que veáis qué sucede exactamente con los números, pero qué está pasando ahora con esta energía, ¿no? Paso para dar un pequeño informe y que tengáis de alguna forma una idea de adaptación a lo que ocurre. Ya habéis visto que estos días he estado haciendo varias entrevistas, bueno, también con mucho trabajo personal en todo lo que es aprender a tener un mayor discernimiento en estos tiempos que corren y cuando nos vamos dando cuenta todos nos llevan a lo mismo. Por eso estoy trayendo a mi canal invitados para que ya no se trate de entrar en guerra, ¿no? Quien tiene una razón, somos parte de la creación. Y aquí, si no ponemos de nuestra parte para decir, oye, estamos todos metidos aquí, lo podemos hacer mejor, o al menos quien quiere jugar a que tengamos una mejor fluidez y diversión, ¿no? Yo creo que hoy nos viene más el hecho de si nos lo estamos pasando bien o estamos comprendiendo de qué funciona esto. Han sido semanas muy reveladoras. Cuando digo muy reveladoras es que nos ha volado la cabeza en varias situaciones progresivamente. Voy a ver cómo bajo esta información porque creo que va a pasar un poquito de tiempo para poder adaptarnos. Aquí sí que, por favor, vuelvo a recordar a muchos de los que habéis estado suscritos nuevos a mi canal que no se pretende tener la razón. Somos el resultado de lo que hemos visto, de la velocidad que entendemos y sobre todo de lo que podemos percibir con nuestras propias memorias no insertadas. Hay una diferencia muy grande cuando te han implantado memorias y eres completamente frío, ¿no? Sin sentimientos, a cuando sabes perfectamente reconocer una certeza. Entonces, creo que para muestra un botón, informaros un poquito más, mirar los canales, mirar los testimonios, mirar los progresos, ¿no? Ahora, más que nunca, son momentos de poder ver quién hay detrás de la pantalla y cómo son sus vidas. Creo que ahí empezaremos a darnos cuenta de verdad cómo se está moviendo todo esto y la parte fundamental de que cada uno está jugando a su juego. Entonces, cada vez que subamos un nivel, vais a ver justamente lo que teníais debajo y para qué se pusieron con ese tipo de estrategias, pero por esa misma razón también lo tenéis a la inversa. Entonces, aquí lo único que cuenta es cómo son tus movimientos y qué va a empezar a partir de ahora. Entonces, quiero dar una aclaración. Cuando va a entrar más energía, evidentemente vamos a estar moviendo otras ondas. Otro tipo de ondas estás conectando con otras cápsulas de información. Estas cápsulas de información, como pequeños globitos, cada uno que ponga el vocabulario que requiera, que sea más necesario y sobre todo más cómodo para ellos. Yo utilizo este por todo lo que he estado estudiando, pues de alguna manera, aunque digan que es como muy abstracto, ¿no? O incluso muy volátil o como New Age, creo que hoy tenemos tecnología en la mano y de última generación. Creo que lo más evidente y coherente en la vida es no negar lo que estamos siendo ahora mismo, ¿no? Y que alguien se atreva a decir, sí, sí, pero ahora ya no solo tenemos libros y papel, ¿no? Papel, boli, sino que ya estamos adelantados a otro tipo de vida y de conciencia y de ritmo. Y esto es lo que muchos estamos haciendo, decir, sí, yo soy capaz de coger una libreta y ponerme a escribir como hago todos los días, ¿vale? Pero también entiendo que hay redes, hay tecnología que nos hace ir mucho más avanzado. El miedo, ¿vale? Que aquí que se quede claro, el miedo, como cuando muchas personas lo activan o lo sienten, es porque es el ego el que no quiere morir. Pero en casos como estamos aquí, somos ya nosotros mismos conscientes y responsables de que hemos tenido millones de personalidades y un montón de personajes egoicos y a día de hoy se tienen que activar en función de lo que se vaya haciendo una acomodación. Esto no significa que seamos estos todo el tiempo, pero cuando hacemos un mensaje tenemos que tener en cuenta muchos factores.
que somos el modo observador, que tenemos que mandar el mensaje justamente porque nos ha tocado la posición y ver cómo se puede hacer un equilibrio mayor a todos los receptores, porque nosotros también tenemos que hacerlo lo más limpio posible y ser lo más neutral. Eso implica que a veces hay situaciones donde nos pueden llevar a tener una parte irónica y hay otras que tenemos que hablar de nuestras vidas personales para decir, oye, es que lo estamos hablando porque sabemos de qué va esto, ¿no? Hay tanta desinformación que nos hemos perdido. Entonces, cuando en mi persona comento ciertas circunstancias en modo personal, no es mi modo superandi de decir, es que lo estoy contando desde algo, ¿cómo lo explicaréis vosotros? Es decir, cómo se tiene que hablar ya hoy en día, ¿no? Entonces, ya hemos reducido muchísimo. Es decir, no se trata de que vamos a tener que conquistar nada. Es que estamos aquí justamente para decir, oye, tenemos una pista. Si tú la quieres, cógela. No se trata de que tengas que estar aquí, que esta pista es más importante, pero sí que es verdad que existe en un tramo que tienes que pasar en algún momento, o a lo mejor no, o ese ya lo pasaste. Pero es que si empezamos a decir lo que está sucediendo, es que cuando empieza a entrar más energía, uno no se va a colapsar. Y esto por eso te comento lo que me está pasando a mí y muchos que a veces no entendéis porque yo hablo de una forma, otros comentan de otra manera, y es que, y que me voy por los cerros de Úbeda, obvio, estamos canalizando, estamos viendo muchas formas de entender algo que es muy abstracto, pero que nos sirve, porque se abre la velocidad. Entonces, a más velocidad, se abren más puertas, perdón, a otras velocidades. Cada vez que hay más entrada de energía, estamos hablando que podemos ver más situaciones, podemos intuir más variantes. Eso no significa que demos vueltas, eso no significa que tengamos que estar más dispersos. Hay personas que le cuesta más concretar y utilizan otro tipo de herramientas para poder o sea, o apuntarse las cositas, leer, pero en este caso yo no funciono así. Soy más, es mi forma de actuar personal. Entonces abro como si estuviese hablando con un amigo, una amiga, y qué está sucediendo, ¿no? Y encima ponemos nuestro tiempo para poder dar ese apoyo para todos los que sentimos que es el momento de decir, estoy sintiendo algo en el colectivo, vamos a decirlo. Entonces, ¿por qué he dicho esto? Es que si os fijáis, cada vez que os comento algo es porque tiene una preparatoria después. Es para que, si a veces somos muy secos, no se llega al mensaje, porque tiene muchos matices, da muchas vueltas. Y esto es mi forma de ver cómo doy toda la vuelta para que se quede realmente compacto lo que se ha descargado, ¿no? Y eso sería como una descarga de pensamientos, una descarga de movilidad, una descarga de sentido común incluso, ¿no? Porque cuando te está descargando un archivo, te está diciendo cómo funciona ese archivo. Eso sería como una canalización, pero dependiendo de qué archivo puede ser mucho más complejo y puede tener otras variantes. Entonces, eso también lo vemos y es a la misma vez que estamos hablando, tenemos que conectarnos con todos los que estáis detrás, con todos los que os gustaría que se hablase de ese tema y no se habla. Filtrar qué es lo más importante y sobre todo que llegue a un punto neutral donde se quede todas las posibilidades también igual que llega, ¿no? No soy de decir esto es algo en concreto y esto es lo que está pasando. No se trata de decir que esta información está más que esta. Estamos hablando de que cuando empezamos a tener valores, coherencia, conexión directamente con tu ser, con la fuente, con el creador, hay una base que no se mueve. Hay una base que es aquella que te representa en la eternidad, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la persona que eres hoy. Por eso muchos de los que están aquí al frente o youtubers no le tienen miedo a nada porque saben perfectamente que es un juego o incluso no se puede discutir. Es como, es que no tiene sentido para muchos. Entonces también valoramos cómo son los comentarios, ¿no? Como estos compañeros que hemos ido sacando, es que todos forman parte de un arquetipo, es que de eso se trata. Este tiene que hablar más cerrado, este tiene que hablar más abierto, este se tiene que medir más el vocabulario, pues ese le da igual, pero es que es la esencia que se le está poniendo. ¿Os imagináis que todo el mundo hablara de la misma forma, con el mismo arquetipo? No estaremos viendo las diferencias. Entonces, chicos, que
está divertido. O sea, estamos llegando a un punto que es divertido, nos lo están diciendo, y si no, mirar un poquito más atrás de mis vídeos, de cómo hemos ido avanzando y sobre todo en los ciclos que nos está tocando ahora. Pues en este momento, esta entrada de energía, todos los que estáis percibiendo que algo ya no va a ser igual, es que ya no va a ser igual, por muchísimas razones. Todos aquellos que os habéis podido permitir ir hacia lo más profundo de vosotros, habéis estado neutralizando muchas de las versiones que ya sabíais que las teníais que eliminar. Y ahora se está dando esto. Muchos están llegando a pantallas para corroborar. Y os pongo algo muy sencillo. Imaginaros que tenemos pues un coche teledirigido, ¿no? Que estaba hablando el otro día con un amigo y decía, qué curioso, es como el coche, porque tú le puedes poner la pila, pero si el coche se ha quedado atrapado o se ha descargado la pila, la que lleva, desde de una cosa es el mando y otra cosa, pues el cochecito, tú tienes que ir ahí. O sea, tú tienes, si son 2 metros, 5, 10, tú tienes que ir, aunque sea con el mando, pero acercarte al coche y darle una actualización, cogerlo, cambiarle la pila. Pues esto es lo que está pasando. Entonces, veréis qué sencillo, porque mi forma de explicarlo es algo que tiene sentido común. Si os estáis encontrando con situaciones antiguas, si os estáis encontrando con compañeros, con personas, cosas que os están haciendo ver en ese presente, no es justamente para que dudes si lo habías hecho bien o no, es para que veas la conformidad y sobre todo es como darle al botón, ya se acabó. ¿Por qué? Porque si no lo acabas diciendo, eso te va a perseguir. Son como esos amantes que se siguen encontrando. ¿Sabéis lo power que es decir las cosas tal cual son? Yo sé que es un nivel, que porque el nivel de uno mismo, de esa seguridad, pero estos son los tiempos y esto es lo que está cambiando. Entonces, a más velocidad de información está entrando, se supone que tú vas a mejorar porque ya vas más rápido, porque estás ordenado y no tropiezas, o te vas a hostiar. Entonces, esto es lo que no le gusta a la gente escuchar, eso es lo que cae mal. ¿Por qué? Porque te puedes convertir en todas las cosas, porque tienes todos estos arquetipos. Vas a empezar a recordar varias líneas del tiempo y eso va a ser lo más fuerte que vais a poder ver. Porque ahora en estos tiempos, si ya empiezas a tener alguna conexión y empiezas a ver, uy, este fue mi pareja, uy, este fue tal, pero cuando tú empiezas a ver lo que has sido, en lo que justamente has trabajado en otras vidas, qué entiendes como arquetipos y qué se te puede activar si resuenas con esa dimensión, aquí agarraros que vienen curvas. Y vengo diciéndolo de hace rato, porque cuando tú empiezas a recuperar tu memoria, tú empiezas a ver qué esencia de verdad eres y cómo operas. Por eso, muchas de las situaciones que se están presentando ahora tiene que ver con todo lo que tenéis que observar desde la verdadera esencia para ver si ha sido correcto. Entonces, en esos puntos, ¿vale? Eso es un adelanto, va a empezar a ver bueno, ya este tipo de entrada, porque lo que hace es poder hacer como de puentes, ¿no? Son como puentecitos para que podáis estar conectando a otro tipo de estado de conciencia, de dimensión, donde vais a ver, ¿no? Que es que ya no es igual. Muchos estáis soñando con agua. El agua representa el cambio. El agua es aquello que ya no vas a estar en la dimensión. Y cómo hemos soñado, que lo hemos hablado en las clases. Yo muchos decía, digo, es que soñé con agua. Y el agua es lo que es el sentimiento, es lo que te lleva al otro lado. Es como si fuese la franja de una dimensión a otra, ¿no? Y esto lo soñé una vez, no sé si lo llegué a decir aquí en el canal, pero era como una manera donde me metí en el agua. Sí, y daba toda la vuelta y cuando miraba hacia arriba y digo, claro, es que estamos dentro, esto es una dimensión, miraba arriba que era el cielo, era azul, digo, es el agua. Entonces me había quedado el agua arriba y entendí perfectamente lo que representaba, ¿no? Digo, al revés, ¿no? Digo, yo estoy encima porque me había ido a otra dimensión y digo, uy, me quedaba abajo, pero luego me di cuenta que era como un cielo, ¿no? Entonces, sueños simbólicos, ¿vale? Yo sé que muchos lo podéis ver desde vuestro nivel de conciencia y como la hayáis registrado, pero esto va un poquito más allá, por favor, porque si no es que no vamos a avanzar. Porque quiero que entendáis una cosa, cada ser que tiene pensamientos que con vibración de alguna forma en movimiento hacia lo positivo, estarían siendo captados por aquellos seres de luz que quieren ayudarles al salir ya hemos hablado, el juego, la granja, lo que queramos, pero hay
es como empiezas a activarte. Tienes como una pequeña ráfaga que empiezan a ver que el movimiento, ¿vale? Ya lo estás teniendo por ti. Pero aquellos que no utilizan, sobre todo la fuerza al discernimiento, no generan ellos mismos su propia luz, es como que están apagados. Por eso también vienen a ver y supervisar si sí o si no. Y qué grado, como ya hablaba en la entrevista, ¿no? Si tú es como tener un carnet de coche, de conducir, pero no es lo mismo un carnet de coche, ¿vale? Que el de un camión de más de 3.500 kilos, ¿verdad? Y mucho menos si luego tienes que tener un tráiler, o si mide más de 12 metros, o si tienes que llevar una grúa, o si quieres comprarte un barco. Entonces, tenemos que ver que una cosa es nosotros circular por un holograma, vamos a decirlo así, o esta información llega para una parte que complementa otras que también existen, pero estos temas se empiezan a poner ya con más solidez porque ya hay una estructura energética que la hemos dejado aquí en la base. Ya es normal hablar de espiritualidad, pero ahora ya como todo se ha empezado a generar dos partes, ya sabíamos algo que antes no sabíamos, pero fijaros que vuelve a estar la dualidad, ¿no? Que si la New Age, que si los falsos gurús, que ya empezamos en guerra. Decir, oye, hemos descubierto algo nuevo, dejemos de criticar, dividir, podemos compartir. O sea, ¿te parece bien? Lo digo porque esto nos ayuda a todos. Si cada vez que tenemos más calidad de conocimiento, de todo, el conocimiento aplicado, perdón, está cambiando más la inspiración de otros, pues también imaginaros cómo nos pensamos. Es muy importante saber cómo nos pensamos y cómo operamos. Entonces, en estos seres que estamos llevando a cabo este tipo de movimientos, es evidente que hay unos valores que se reconocen, porque el avatar no está. Estamos jugando a ser, no maestros, superándonos. Entonces, esto lo hablaré más detalladamente en otro para darle más importancia a ese tema, no a este que estamos hablando ahora, sino que no encaja. Pero es importante que se comprenda que nosotros elegimos los cuerpos, pero somos estas mentes que son esos maestros que están trabajando en nuestros cuerpos y aquí es cuando se pone más complicado todavía, porque, claro, aquellos que han entrado en ser el macho alfa o ese científico cerrado que no entra en razón porque está en ese cuerpo de avatar y no quiere escuchar, por ejemplo, lo que dice lo femenino, ahí estaría hablando de que ellos mismos se están encerrando. O al revés, ¿no? Las amazonas que no quieren saber nada o estos arquetipos, como digo yo, feminazis, que no es otra cosa que enfrentar la parte biológica, porque sí que es verdad que entre los planos superiores, y esto sé que es más complicado, pero lo voy a hablar para aquellos que lo van a entender y hay muchos, entonces me mantengo a los que saben que hay que tocar estos temas. O sea, los que no os preocupéis, habrá más temas para aquellos que quieran verlo, pero yo ya tengo que comunicarlo de esta forma y no pretendo realmente ni convencer a nadie, pero sé que lo tengo que decir, al igual que hace tiempo que empecé a decir cosas y ahora se ha normalizado, pero hace 8 años no era normal, o 9 años hablar de esto. Y mirar ahora, a muchos os he estado ayudando a ordenar. Pero es importante que se comprenda porque cuando empiezan a activarse los maestros de los planos superiores, que es vuestra conciencia suprema, vuestro supremo, no tiene la mentalidad del cuerpo, no tiene la mentalidad de las cosas personales que le hacéis. Entonces, ni las creencias de la familia, ni las creencias del sistema educativo, ni el político. Entonces, es muy importante que empecéis a reconocer vuestra voz interna y tengáis mucha más coherencia, ¿no? A la hora de tomar una decisión y mucho más transparentes, porque de esto va el juego. Cada vez que uno se desnuda más y se atreve a decir, wow, ayer una conversación con Jaume, ¿no? Digo, bueno, sabemos que es más concreto, es una pasada porque ha estudiado todo y claro, más científico, lo puede comprobar, pero también hay otra verdad que la estamos sintiendo y todavía no se ha descargado, entonces todas las verdades son relativas, pero vamos a hacer el puzzle, ¿ok? Entonces estábamos viendo que también nos ayudamos a ser lo opuesto. Fijaros que yo en casi todo mi entorno tengo más personas más mentales, más estructuradas, es como mucho más directos, compactas, porque son los que me ayudan, pum, a bajar rápidamente al suelo, ¿vale? Y a lo mejor ellos concretan, pero no se trata de que si yo estoy volada, veo este tipo de cosas, me uno más solo con ellos. No, es una afinidad
que la puedes tener más fácil en el momento que te pueda estar apretando esto de corregir o actualizar algo nuevo en ti. Pero esto es lo que vengo diciendo que está sucediendo ahora y se va a agravar. Porque están, por otra parte, la información de luz que va a llegar y tienes que reconocerla, y luego está lo otro, ¿sí? Que te tiene que ayudar a romper, que es el que te genera disonancia cognitiva. Entonces, fijaros, me llega nueva información y a la vez como hay que soltar otras personalidades que son las egoicas, el ego es el que tiene miedo a morir. No tenemos nosotros miedo a la muerte, es el ego. El ego te va a generar todo tipo de conflicto, te va a generar un montón. Si ahora estás empezando incluso con un canal, con una tienda, o estás intentando lanzarte, el ego es el que no quiere cambiar el rol que ha tenido en la pantalla. Y puede ser un niño, puede ser pues una chica que ha tenido mucha mala hostia o no ha entendido lo que es el amor, porque no sabe qué hay después. Por eso es muy importante que tengamos mucho estudio. Cuando una persona estudia, cuando puedes ver la diversidad de los libros, ¿no? De los autores, quién eran, cómo eran sus vidas, nos están dando todas las pistas de cómo funciona la realidad en la que vivimos. Y a veces para que puedas pasar por un lugar sin ser atacado o sin chocar, se necesita muchas más estadísticas y sobre todo, pues entender o sea, lo positivo y lo negativo para mantenerse en el punto central, ¿no? ¿Y esto a qué vengo? Vengo porque si ahora este personaje, que es el que se está encontrando con todas y cada una de las pantallas, os están enfermando la garganta, el cuello, ¿no? El moquear, la glándula pineal se está limpiando, os están frenando vuestros cuerpos, los están calibrando. Entonces, os están llevando a que ha habido tanto movimiento y tanta restauración que los cuerpos es como si estuviesen de postoperatorio, ¿no? O sea, os han operado y ya han estado justamente, ya están se están calibrando ahora porque se están renovando. Pero todo esto, si lo quieres entender desde una mente muy científica, claro, no dejáis paso a otros personajes. Es como decir, vale, si sois eternos, yo os hago aquí una reflexión, si somos todo, una conciencia, ¿no? Y datos, ¿por qué solo os quedáis que solo existe el arquetipo del científico, por ejemplo, y no a lo mejor del espiritual? ¿No? Porque estamos hablando de otras energías que existen y que son realmente válidas cuando empiezas a que eso, por eso la fe mueve montañas, ¿no? A que empieza a darle sentido a tu vida, lo empiezas a ver de otra forma diferente. Entonces, cuando lo materializas y lo registras como científico, porque tienes todos los datos. He comentado una cosa muy curiosa siempre. Los que somos a nivel, ¿no? Más metafísico, somos más científicos todavía porque estamos analizando mucho más lo que aquí no vemos. Entonces, por favor, para esto que muchas veces lo hemos hablado en Petit Comité o en las clases, que por eso, ¿no? Todo mi entorno es más científico porque mi exterior, ¿no? Ese masculino mío o mis masculinos, por ejemplo, son muy científicos, o sea, son como muy, porque sacan esta parte interna, ¿no? Aunque parezca que sea yo muy conectada, que estoy muy conectada, estamos hablando de todo este tema más espiritual, el otro lado tiene que hacer el opuesto. Y esto es lo que sucede ahora. Vosotros estáis siendo una cosa, pero tenéis oculta otra. Tenéis en partes ya que se tienen que chocar o activar para hacer la conexión del ritmo, necesitan ser mostradas. Entonces, esta energía os está empujando a decir, es que esto se está elevando. Entonces es como empieza a entrar más frecuencia y empiezan todo a conectarse. Y todos los que estamos hablando de todos estos temas, lo que está ocurriendo es que estamos generando nuevas redes de información. Es como empiezan a circular, como las autopistas galácticas, como le digo yo, un montón de información por nuevas redes. Las bandas se están haciendo más anchas y se están dando como más antenas, ¿vale? Que son de catalización. Entonces, cuando se están dando más catalizaciones dependiendo de lo que se tenga que entender por el ritmo, ahí estaríamos viendo que os están dando o inspiraciones, o os están dando borrado, ¿no? Pero vais a ver
qué importante es, mientras sucede todo esto, analizar si os resistís, si no lo creéis, seguís con la mente, pues de alguna manera que no se mueve de ahí, no queréis soltar. Es que ahí es donde vamos, pero es que la mayoría no quiere aceptarlo. Si vamos viendo que la mente va aparte, que es el intelecto, los sentimientos y el avatar, como el fiera, ¿no? Es como el animal, el instinto animal, no nos olvidemos que vivimos en un cuerpo con instinto animal. Entonces, no tiene nada que ver lo que somos a cómo funciona esto. Por eso es muy importante que cuando le mandéis la información, ver la reacción, ¿no? Como decía antes un amigo, ¿cómo reacciona tu fiera? Porque es que si no la sabemos gestionar y o hablarnos entre nosotros bien, es que da igual lo que vayas acumulando, te lo dejas aquí. Por eso me encuentro muchas personas que son muy espirituales, pero no tienen estructura, no saben materializar, no tienen abundancia, no tienen vida social, se encierran en su mundo y entonces no saben crear realidades mucho más avanzadas para su propio ritmo. Entonces, cuidado, que es muy diferente ser un creador o vivir conscientemente, vamos a decirlo así, porque las personas que viven en su propia conciencia están manifestando mucho más rápido, ¿ok? Aquellos que se mantienen en un dogma no manifiestan lo que quieren, sino lo que pueden con lo que vibran. Pero cuando tú te planteas un proyecto, tú estás realmente entendiendo todo el movimiento y para qué lo haces, ¿no? Entonces puedes mover más líneas del tiempo, conectarte con aquello que canalizas y puedes demostrarlo. Aquel que no lo puede demostrar no es suyo, porque tampoco podría ver, por eso es muy importante ver qué has soñado, cómo lo has soñado, cómo lo has vivido, ¿sí? Y a partir de cómo lo has interpretado y cómo lo has vivido, estás viendo que ha sido un hilo conductor. Ahí no hay pérdida y ahí empiezas todo a tener sentido, ¿no? Que es tu propia vida, tu esencia, tu camino, tu akáshico. Pero esto tiene mucho sentido ahora para los que están empezando a reencontrarse, porque están haciéndose los grupos más visibles y vais a ver las resonancias y que todo lo que estaba pasando en vuestra historia, en vuestra infancia, ahora sí empieza a tener el movimiento de acción, pero como monada, ¿sí? Como todos en colectivo. Vais a ir todos en esa célula que ya empezó a encontrarse y empiezan y empiezan todos a ser una mente en conjunto. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Por eso veréis, el que no, no. Entonces, el animal, vuestro cuerpo tiene que saber que eso ya no va a ser aunque haya pasado, porque los datos son diferentes y os hayan movido de líneas, ¿vale? El cuerpo es el que ahora está experimentando eso. Por eso esto es lo que está sucediendo, porque el ego ya murió hace rato, lo que pasa que tiene que ver, se tiene que asegurar, y es el que tenéis que estar haciendo ese trabajo de aceptación, ¿sí? Porque si no, no vais a poder coger el siguiente ritmo y os quedáis ahí en ofuscación, os quedáis atrapados, vienen las enfermedades, porque ahí os estáis quedando como no quiero aceptar que me he cambiado. Entonces, vosotros mismos decidís cómo avanzáis y se van a empezar a revelar muchas más cosas estos meses que ahí estoy yo trayendo a más compañeros y bueno, haciéndolo a nivel personal porque ya como digo, son canalizaciones en estas semanas y yo no tengo más de 50 que son datos que hemos ido, yo me he permitido ir bajando y tener justamente sentido, que ese es el estudio que estoy haciendo. Todos canalizamos, sí, pero no todos se atreven a mandar justamente algo que genere un poco de disonancia porque es nuevo. Entonces, esto es importante que mientras ordenamos, que esto es como noticias cósmicas, ¿no? O sea, como el telediario cósmico. Estamos narrando en vivo lo que sucede. Esto es lo que estamos percibiendo. Entonces, seguramente que en otro lugar están percibiendo otra cosa, pero aquí es como cuando cae una tormenta o ha habido un huracán, está pasando aquí, no está pasando en México, ¿sí? Pues esto es lo mismo. Es que pensamos que para lo que cae de información a todos nos pasa igual. No, son ciclos, a veces vienen ciclones y en algunos lugares da más y otros menos, pero a los que vienen en banda energética, que es muy similar,
pues si están en ese estado de conciencia, si está cayendo algo en ese estado de conciencia, ellos lo reciben. Y otra cosa es que pase en el planeta, pero no a todo el mundo le llega porque tienen sus barreras de protección, sus guardianes o están con otra programación totalmente distinta que no están en consonancia con las catástrofes. Entonces yo sé que ahora parece ser que ser espiritual o entender de esto, todo el mundo lo va a entender de un día para otro y no entendéis que es vuestro propio recorrido, vuestro orden, vuestro sentido común y la verdad, la capacidad de discernimiento, de sobre todo derrotarte un día sí y otro día también, si necesitas entender momentáneamente otra información para hacerte más grande la banda ancha. Entonces, aquí simplemente somos, porque no somos ni lo que estamos presentando, somos maestros metidos en cuerpos de avatares a ver si vamos superándonos en niveles y vamos comprimiendo el contenido. Creo que aquí queda bastante claro que no, lo entenderemos más adelante, si no, pues no es el rango que tenéis que entender. Pero vuelvo a repetir, tenemos que empezar ya a hablar de esta forma para decir, oye, que no tenemos nada más que esconder y que el juego si se pone interesante, el nivel sube y aquí estamos para decir los que queremos seguir con este avance, ¿no? Pues vamos a seguir, porque, repito, yo lo he dicho tantas veces, el miedo es falta de información. Cuando empiezas a tener información bien estructurada, ¿sí? Descargada desde el intelecto y dándole forma en el mundo de la materia, Malhut, si hablamos de la Cábala, estaríamos hablando de que tú has sido la responsable de que cada pieza que hay ahí es tuya. Si tú permites que te pongan y te decoren la casa como quieran, tienes tus razones, si luego vas enfadado porque no estás cómodo donde estás, pero muchos han hecho la casa a su gusto. Entonces creo que también se tienen que entender que donde otros estáis molestos porque el sofá no os gusta como queda, nosotros hemos elegido el sofá de nuestra casa y encima no lo hemos comprado nosotros mismos, justamente con el esfuerzo y conseguir y ser perseverantes, porque si hay algo que de verdad yo os puedo asegurar es lo que avanza y el universo nunca deja de proveerte, es la constancia, la estructura y la fe. Porque cuando tú traes energía que se sabe bien dosificar y organizar, eres una fuente limitada, porque ese agua nunca se va a estancar, porque sabes cómo repartirla, sabes las dosis adecuadas, justas, y quien merece seguir con la trayectoria, que no lo eliges tú, obviamente, sino que la coherencia de una impecabilidad es saber desde cómo llega a cómo se entrega. Por eso aquí esto, fijaros cuánto primado negativo llega aquí. Así que si a ti te ha llegado y te resuena perfectamente porque eres coherente y entiendes en el nivel que ya estamos, en el modo superante en el que nos encontramos, veréis que a vuestros egos, a esos leones, a esos que ya quieren entender, no queráis entender nada. Sentir. Un consejo. Sentir. Y al menos por todos los que seguís, no tenemos la razón de nadie, o sea, de nada, ni de nuestras vidas, simplemente estamos siéndolo. Pero sí que es importante que comprendáis que en escalas distintas de cómo ejecutar o salir de ahí, los personajes se tienen que activar en algún momento y otros se tienen que desactivar. Entonces, que tenéis algunos egos guardados, sacarlos cuando tengáis que defenderos porque los egos sirven para que nos coman, para que cuando metáis en la boca del lobo sepáis salir rápido, ¿ok? Entonces, no se tiene que ir todo el tiempo tampoco a la defensiva, porque entonces estáis vibrando en miedo y os metéis en las pantallas de todas las sincronías que podáis encontrar de drama. Y por eso digo que viene algo muy potente, ya lo veréis que lo he comentado en la newsletter con Federico, pero también viene momentos muy reveladores que vamos a encontrar más pistas todavía, pero estamos ya conectados a nivel telepático. Así que sí que os recomiendo más tierra, más en vuestro presente y solo si es necesario abrir las redes o interactuar, al menos en estos tiempos que corren. Es mucho momento de formación, de leer, de estructurar, de introspección. Por eso el tema este de que no dejéis de investigar a vosotros mismos y unir las piezas. Y ya os comentaré otras cositas más adelante. Y menos mal que no me quería entretener, pero esto es lo que ha pasado. Pongo la intención, pues imaginaros todo lo que he visto
con más de 50 audios grabados y que esté diciendo no sé cuánto rato llevo, pero esto solo, pues para mí ha sido un récord y otra superación. Deseo que tengáis una buena alineación con todo esto que está llegando, mucha alegría por ordenar y muchas ganas de contribuir a que estemos más cómodos en el lugar donde hemos elegido. ¿Sí? Un besito, os I love you y que tengáis una buena semana y fin de semana también porque estaremos de retiro y no podré estar con vosotros. Hasta la siguiente. Chao.